Hoy es 20 de julio y España amaneció siendo campeón del mundo y aquí en Colombia celebramos el grito de independencia, el cual se desarrolló en 1810. Eh, el mundo del fútbol nunca se ha desligado de la geopolítica de su tiempo. Un ejemplo es cuando Italia ganó dos campeonatos mundiales seguidos, el de 1934 y 1938 bajo el régimen de Benito Mussolini, quien tenía su lema, quien se lo impuso a sus jugadores: vencer o morir. Entonces los hilos de la historia se van entrelazando de manera muy interesante, y lo importante de estas fechas, como hoy 20 de julio y el próximo 7 de agosto, lo que podría suceder es que retorne una especie de indignación por la ocupación de los españoles por casi 300 años y celebrar una aparente llegada de la independencia y de la libertad gracias a nuestros próceres. Pero considero que también esas fechas son oportunas para expandir también como nuestro grado de comprensión frente a las dinámicas de la historia. Y bueno, yo realmente me siento muy orgulloso de ser colombiano y por eso veo estas fechas muy oportunas para compartir hechos históricos y entender en este caso este concepto, que a veces podría ser una especie de eufemismo, el concepto de libertad o el concepto de independencia. Y aquí por eso es bueno tener en cuenta ciertos datos históricos que hacen parte de la naciente república que inició en el siglo XIX. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la independencia de los países hoy latinoamericanos es el resultado o es consecuencia primero de la independencia de los Estados Unidos, promovida por ilustrados como Thomas Jefferson, y por la Revolución Francesa, también promovida por los ilustrados, y todos estos hechos van a tener su resonancia en los criollos españoles. ¿Quiénes eran nuestros criollos? Hijos de españoles nacidos en América y quienes eran considerados por la corona como ciudadanos de segunda, y estos pues van a reclamar ese poder acá en América. De forma irónica o absurda, pues después de la independencia, ellos no van a reconocer la ciudadanía ni de los indígenas ni de los negros. Entonces, para tener en cuenta quién fue el general Padilla, el general era un general mulato, el almirante José Prudencio Padilla, quien fue muy relevante en ese proceso de independencia porque fue el que selló en una batalla naval por allá en el lago de Maracaibo en 1823, selló este proceso de independencia. Pero quien fue injustamente encarcelado por Simón Bolívar y fusilado por miedo a que sucediera lo que había sucedido en Haití, y era que los pardos o los negros llegaran al poder. Entonces hay que tener en cuenta que tan pronto se firma el acta de independencia no implicó que todos quedaran libres. Por el contrario, la esclavitud queda abolida hasta el 21 de mayo de 1851 y entra en vigencia hasta enero de 1852. Por el contrario, posterior a la independencia, lo que sucede es que los próceres criollos no reconocen un documento expedido por la corona, que es la cédula real, el cual tenía como finalidad proteger las tierras de los pueblos indígenas, quienes habían sido organizados por resguardos. Y todas estas tierras posteriormente, muchas de ellas pasan en manos de familias de los criollos que participaron en este proceso de independencia. Y solo hasta la Constitución de 1991, es decir, hasta hace poco, se le reconoció a los pueblos indígenas su ciudadanía plena. Si bien antes podían votar, no tenían representación ni en la Cámara ni en el Senado. Eh, Antes de la Constitución del 91, muchas veces eran considerados como salvajes o, una palabra más literal, como hermanos menores, a quienes no se reconocían como sujetos de derecho. Entonces lo que hace la Constitución del 91 es ya reconocerlos como sujetos de derechos y reconocer a Colombia también como un país multiétnico y pluricultural. Bueno, eso era lo que yo les quería compartir en un contexto en el cual el mundo se encuentra sumido en diferentes conflictos, los cuales nos han dividido y nos permiten cuestionarnos sobre la idea de independencia,
de libertad, de soberanía. Y entonces cierro con esta pregunta. ¿Realmente qué es la independencia? ¿O será aquella que nos ha permitido libremente entregar por medio de un voto la soberanía de nuestro país? ¿Qué es la soberanía? ¿Qué es la libertad?